Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El auge de las plataformas financieras. Cada vez más colombianos se inclinan por usar las plataformas financieras que no solo tienen ventajas logísticas de uso, sino que ofrecen mejor rentabilidad por los ahorros. Esta noche analizaremos el tema con el gerente del Banco Pichincha en Colombia. El hueco financiero será mucho más grande. El Ministerio de Hacienda ampliará sustancialmente la deuda del gobierno y ampliará también el déficit fiscal que inicialmente tenía previsto. Todo por cuenta de la decisión del CONFIS de aprobar la suspensión del cumplimiento de la regla fiscal. Ya viene Víctor Grosso con esos detalles. Los últimos hervores de la reforma laboral. En el Congreso adelantan los últimos pasos de este proyecto presentado por el gobierno. Aunque trae muchos beneficios para los trabajadores, generará dificultades para algunas empresas. ANIF se pronunció hoy sobre este tema. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las entidades financieras y del auge que están también tomando las plataformas digitales, en buena medida por las facilidades y las ventajas que están ofreciendo. Y para hablar de este tema quiero saludar al doctor Germán Rodríguez. Él es gerente del Banco Pichincha en Colombia. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Quisiera empezar por contarle o por preguntarle, doctor, por el Banco Pichincha, porque muchos colombianos no tenían claro que no es un banco de origen colombiano, pero sí lleva más de 50 años de presencia en nuestro país, ¿es así? Así es, una historia muy larga en Colombia, con una evolución que le ha permitido pasar de una compañía de financiamiento comercial que acompañó a muchísimos colombianos en sus sueños de educación, en sus sueños de adquirir por primera vez vehículo, y que a partir del año 2011 se convierte en un banco muy sólido, pues que hoy ya va recogiendo una historia importante con muchísimos clientes en Colombia. Pues al Banco Pichincha, como a Bancolombia, a la Vivienda, a todas las entidades financieras les ha pasado lo mismo, y es que con el auge de las tecnologías, de las plataformas digitales, han tenido que también abrir ese tipo de servicios, en el caso de ustedes, a través de Pibank. Finalmente, ¿hay es que atender al público de todas las maneras como ellos deseen, o termina siendo más cómodo, digamos, para la misma institución financiera un canal que el otro? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la necesidad de los clientes. Cuando decidimos lanzar Pibank, era para reconocer no solamente que hay muchos clientes que tener un producto que sea mucho más fácil de usar, pues obviamente es mucho más conveniente, sino que adicionalmente el uso de la infraestructura física bancaria venía reduciendo de una manera muy rápida. Entonces, claramente pues es el mismo cliente el que motiva a las entidades financieras a evolucionar en un sentido o en el otro. Bueno, pues las plataformas financieras se dispararon, como se dice, desde la pandemia, justamente por ese temor de ir a congregaciones de personas en bancos o en centros comerciales, y claramente pues cogieron mucho auge estas plataformas digitales. Pero usted creería, doctor, que ¿qué es lo que más valora la gente de estos servicios financieros que se ofrecen a través de las billeteras digitales? Yo creo que en primer lugar la conveniencia. Y esto fue, como bien dices tú, Henry, un avance que se cimentó a partir de la pandemia y de la dificultad de salir, que obligó a muchas personas a enfrentarse a una experiencia de banca digital por primera vez. Pero posterior a eso, creo que los beneficios que se pueden transferir a los clientes a partir de que nosotros como bancos funcionemos de manera mucho más eficiente y podamos transferir esos beneficios a los clientes es lo que está moviendo hoy el mercado hacia ese tipo, como tú lo llamas, plataformas. Hay claras ventajas en términos de comodidad, de seguridad, en términos, por ejemplo, de rapidez, de inmediatez en las operaciones que se hacen a través de las plataformas digitales, pero las plataformas digitales y Pibank han ido también mucho más allá, ofreciendo incluso mejores tasas de retorno para los ahorros, por ejemplo, o para los CDTs, que cuando uno tiene los ahorros en una cuenta de una entidad física. ¿Por qué pasa esto? Que las plataformas se dan el lujo de ofrecer una mejor rentabilidad que las mismas entidades físicas.
Yo creo que ahí hay una apuesta que hemos hecho varios y pues Banco Pichincha lo tiene muy claro y es de llegar a una operación muy eficiente, muy segura, muy ágil, que se refleje en menores costos, que puedan ser, que se transfieran en beneficios en tasas de los clientes. Es un modelo, digamos, algo diferente que también se da por el modelo, digamos, el canal con que el cliente llega al banco. Entonces, creo que es un gana-gana y donde realmente lo que se busca es que los colombianos puedan ahorrar con tasas o puedan empezar a ahorrar realmente viendo crecer su ahorro y transfiriendo esas grandes ventajas que ha buscado el banco a través de su eficiencia operativa. El Banco de la República pues ha traído una senda, digamos, de ir reduciendo las tasas de interés de intervención, pero muchos bancos y plataformas digitales también han hecho lo contrario, incluso subir un poco más la tasa de retorno. ¿Usted cree que la tasa de retorno que le están ofreciendo a los clientes van a seguir subiendo o eventualmente estamos en el mejor momento y hay que aprovechar este momento coyuntural? Yo creo que la función de futurología en este entorno pues es muy compleja y yo ahí cuando tengo las conversaciones con los clientes digo que es un sitio donde normalmente no me gusta entrar porque seguro me voy a equivocar, pero creo que es un gran momento para ahorrar, creo que es un gran momento para invertir. Como bien lo notas, hay una diferencia importante en las tasas que se están ofreciendo hoy respecto a la tasa del Banco de la República y la tasa que sobre todo se ofrece en cuentas tradicionales de ahorro. Entonces, creo que si hay un momento bueno para ahorrar, es este. Hay, digamos, una cifra de que hace unos tal vez 4 años el ahorro nacional estaba por el lado por ahí de 14%, 13%, en algunos años incluso un poquito menor. Todo este auge de las plataformas digitales han incentivado efectivamente a que la gente abra más cuentas, ahorre más dinero, que haya una mayor vocación de ahorro nacional. A ver, yo creo que todavía tenemos un largo camino para lograr una dinámica de ahorro en los clientes que permita ver un impacto agregado que nos permita, ojalá, ganar 1 o 2, 5 puntos de PIB en términos del ahorro. ¿Qué sí puedo decir? Que en el último año hemos tenido un incremento de las cuentas de ahorro en particulares de aproximadamente unos 4 o 5 billones de pesos y que también la proporción de los bancos que ofrecemos o de las entidades que ofrecemos este tipo de alternativas a los clientes, pasamos de ser de cero, prácticamente cero, a tener ya casi un 5% del mercado. Entonces creo que sí ha habido una dinámica positiva, pero creo que el espacio de crecimiento todavía es enorme. Hay muchos clientes que pueden todavía capturar los beneficios en su ahorro, en sus objetivos financieros, a partir de ese tipo de alternativas de alta rentabilidad. Algunas plataformas digitales, doctor, en Colombia, pues digamos que han concentrado sus servicios básicamente en ahorro, algunas en CDT y algunas también en tarjeta de crédito. En el caso de Pichincha, ¿qué metas tienen para efectos, digamos, de eventualmente ofrecer nuevos servicios, además de aumentar, por supuesto, el número de clientes? Bueno, nosotros tenemos una estrategia muy focalizada, buscando dar una muy buena oferta en productos de ahorro y de CDT que nos permitan también habilitar el crecimiento en el crédito, fundamentalmente en líneas de libranza para sector público y crédito empresarial corporativo. En estas dos líneas de crédito tenemos una ambición enorme de crecimiento. Estamos esperando en los próximos 12 meses doblar el tamaño de nuestra cartera, atendiendo muchos más clientes y pudiendo fondear ese crecimiento a través de estas ofertas tan atractivas que estamos haciendo en los depósitos. Pues doctor Germán Rodríguez, interesante conocer los avances que tiene la entidad financiera, tanto a través de su presencialidad en Banco Pichincha como también ahora de la virtualidad a través de Pibank. Muchas gracias por compartirnos todos estos avances aquí en Signo Pesos. A ustedes y muy buena noche. El doctor Germán Rodríguez, él es el gerente del Banco Pichincha en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la industria gráfica en Colombia a propósito de la feria de Andigráfica que ya se avecina.
Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Este 17 de junio, la próxima semana, comienza en Corferias Bogotá Andigráfica 2025, la feria más importante de este sector, no solamente en el país, también en América Latina. Doctora Tatiana Duarte, presidenta de Andigraf, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola, buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Aunque Andigráfica es una feria, digamos, un poco especializada, en realidad reúne a gente de muchos países. ¿Cuántos expositores y de cuántos países vamos a tener en esta versión? Claro, por supuesto. Y además de reunir gente de muchos países, quiero agregar un poco antes de comenzar con ese detalle, es que la industria gráfica reúne diferentes segmentos, desde los insumos, maquinaria, diseño, impresión para empaques, envases, etiquetas, impresión textil, publicidad. Entonces van a encontrar una amplia variedad de expositores. En cuanto a países, tenemos más de 10 países que nos acompañan en esta versión: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Brasil, China, entre otros. Y bueno, pues tendrán unas oportunidades de conocer la tecnología que viene directamente o representada aquí en Colombia. Justamente en esta feria, ¿qué tanto se mueve? ¿Es más una feria, digamos, para conocer las novedades tecnológicas? ¿Es también para hacer negocios? ¿Es para eventualmente ampliar, digamos, las actividades que incluye la industria gráfica? ¿O qué se puede, digamos, ver como metas claramente, digamos, en estas ferias? Claro, por supuesto, tenemos diferentes actividades. Está la muestra comercial con los más de 150 expositores que ofrecen la muestra de tecnología, maquinaria e insumos en general. Tenemos unos espacios de experiencia en donde el público puede entrar en contacto con toda la industria, por ejemplo, una pasarela textil, en donde pueden ver físicamente cómo queda la impresión sobre telas y también confecciones. Tenemos branding vehicular para ver cómo cambian esos vehículos de una manera maravillosa, temas comerciales y también de lujo. Entre otros, tenemos impresión de decoración de interiores, impresión publicitaria, y eso pues hace que el público en general pueda tener contacto con lo que es la industria gráfica vivida. Esto nos llena pues de alegría y de entusiasmo y de oportunidades de negocio. También tendremos la parte académica, son 4 días, del 17 al 20 de junio, en donde habrá más de 40 expositores y conferencistas que nos van a contar de diferentes temáticas transversales. Por ejemplo, inteligencia artificial, que se trabaja en la industria gráfica, braille, ventas, innovación, sostenibilidad, evolución del empaque, de las etiquetas, industria editorial también, automatización. Tenemos una conferencia especial maravillosa que se denomina que el cliente lleva la tinta en la sangre y no lo sabe. Esta la va a dictar Camilo Herrera de Radar y estamos muy contentos con eso porque es ver cómo cada uno de nosotros, desde que nos levantamos hasta que llegamos a nuestra casa, en la tarde estamos en contacto con la industria gráfica y de repente no caemos en cuenta con los productos que utilizamos, los cosméticos, los alimentos, los medicamentos. Y esto pues siempre está en contacto con nosotros y a veces no caemos en cuenta que ahí está la industria gráfica impresa y ahí es donde la vamos a poder sentir de una manera muy especial. Y para cerrar estas conferencias, el viernes en la tarde traemos algo un poco de diversión para contar cómo la industria gráfica también pues ocasiona, bueno, ocurren cosas chistosas, divertidas y traemos a Andrés López que nos va a hablar de risas impresas en alta definición. Entonces los empresarios que son del gremio nos han acompañado y han contado sus anécdotas y se van a divertir mucho, no se la pueden perder. Pues como usted lo dice, la industria gráfica en realidad está presente a lo largo y ancho de la vida humana, pero de todas esas actividades que usted mencionaba, vallas, la industria editorial, los envases, los empaques, etcétera, ¿cuáles son las que más pesan en Colombia? Porque supongo yo que habrá unas más de una actividad que de otra. ¿Cuáles son las que más pesan y en conjunto qué tanto pesa la industria gráfica en el Producto Interno Bruto Industrial en Colombia? Claro que sí, el año pasado la industria creció más del 10% y en cuanto a peso, estamos participando con más del 5,2 del total de la producción nacional. Tenemos un comercio exterior de más de 800 millones de dólares, estamos generando más de 270.000 empleos en general.
también tenemos un crecimiento de diferentes industrias. El que más pesa en este momento, por supuesto, pues es el sector de empaques. Este ha venido creciendo más de un 7% en temas de exportación y pues lo entendemos claramente porque pues el empaque está en todo. Y bueno, este es un fiel representante de uno de los segmentos más importantes de la industria. Habla usted de exportaciones, doctora Tatiana. ¿Qué estamos exportando? ¿Qué tipo de productos de la industria gráfica y a qué países? Claro que sí, la industria editorial, por supuesto, ha sido tradicionalmente exportadora a países cercanos e incluso Estados Unidos. También llevamos temas de publicidad, algunos empaques, también público comercial. Esos son los productos que principalmente salen del país. ¿Y qué más veremos? Una persona que diga, estoy animado, quiero ir a ver cómo es una industria gráfica. Una persona común y corriente que no tiene vinculación con la industria gráfica, ¿qué podría encontrar, por ejemplo, allí si visita Corferias en esos días? Claro que sí, oportunidades de negocio, oportunidades de aprender, más allá de la agenda académica especializada, también tenemos invitados muy especiales. Por ejemplo, nos acompañan diferentes gremios. Nos va a acompañar Analdex, la Cámara del Libro, Asocolflores, AFIDRO, Araujo Ibarra, entre otros. Tenemos el DNP, la Secretaría de Desarrollo Distrital. Entonces, ¿por qué los menciona a todos ellos? Porque la industria gráfica es transversal. Entonces hablaremos de impresión braille en medicamentos, en temas de comercio exterior, hablaremos de ventas también, de los empaques en los que van nuestras exportaciones de flores, también hablaremos de todas las oportunidades de negocio que hay para emprendedores y para estudiantes. Algunas personas que quieran incursionar en nuevos negocios van a encontrar oportunidades muy especiales, por ejemplo, la impresión 3D. Tenemos una amplia gama de productos que se pueden imprimir a través de las impresoras 3D. Entonces allí lo van a poder ver y realmente es una gran oportunidad conocer todas esas diferentes negocios que se pueden imaginar y crear a partir de la industria gráfica. Pues qué bueno que sea también una feria para el común de los colombianos, no solamente para la gente de la industria. Un dato final, doctora Tatiana, esta es una industria que mueve ¿cuántos empleos en Colombia? Bueno, tenemos identificados más de 270.000 empleos, ha venido creciendo cada año alrededor del 3% y eso pues nos da una gran satisfacción. También ver cómo la academia se ha comprometido con generar diferentes programas para enseñarle a los jóvenes lo que es la industria y eso pues realmente nos tiene muy satisfechos y muy contentos. Siempre habrá retos de seguir creciendo, pero pues año a año salen más de 6.000 estudiantes de la industria y bueno, pues esos son los que nos van renovando y nos van apoyando para que la industria siga siendo cada vez más fuerte, innovadora y siga avanzando. Pues ya quedamos entonces entusiasmados, doctora, para visitar Andigráfica 2025 en Corferias a partir del 17 de junio. Gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, Henry, a toda la audiencia. Los esperamos del 17 al 20 de junio en Corferias. Gracias, doctora Tatiana Duarte, la presidenta de Andigraf. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos cómo celebrarán los colombianos el Día del Padre que ya se avecina. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso a esta hora con noticias muy importantes relacionadas con el Ministerio de Hacienda. Don Henry, buenas noches para los televidentes y tal vez la noticia económica más importante desde el jueves, el viernes de la semana pasada, y es esa decisión que ya tomó el gobierno nacional de suspender la regla fiscal. Se levanta, acuden a una cláusula de escape para levantarse, volarse, para suspender la regla fiscal en Colombia. Mucha gente dice, yo no entiendo eso porque es difícil, es técnico, eso no va conmigo. El solo nombre ya es bien exactamente, denso. genera apatía, pero si uno de pronto le pudiera explicar mejor a las personas que por suspenderse la regla fiscal y si no se dan unos mensajes correctos y unas cifras, digamos, que muestren cómo sería la convergencia otra vez, sea en 1, 2 o 3 años, a esa nueva regla fiscal en Colombia. Si no hacen bien este tema, de hecho ya lo hemos venido viendo en las últimas horas, pues a personas como usted, a mí, a don Henry, se nos puede subir la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Por esta cosa tan técnica y difícil de entender, tenemos un impacto real. Esto nos impacta a todos, o al crédito que usted quiera adquirir para comprar un apartamento. ¿Por qué? Porque esto puede encarecer la deuda de la nación, don Henry, al generarse una mayor percepción de riesgo
Cerro sobre Colombia. Y la deuda de la nación, las tasas de interés a las que se financia el gobierno generan como una base y de ahí para arriba, digamos que se pueden llegar a determinar el resto de tasas de interés de los créditos que adquirimos usted, las empresas y nuestros televidentes. Así que esto es muy importante y esa regla fiscal, don Henry, es una cosa que es como una herramienta que se impuso Colombia para que el gobierno de turno fuera responsable con las finanzas públicas. Es una ley, ¿no? Sí, claro, para que tuviera como una barrera y no pudiera gastar mucho más allá de los ingresos que se generan. Entonces, el gobierno nacional, en medio de sus apretones fiscales, y todavía el mercado no entiende si hay un hecho sobreviviente para volarse esa regla y entonces poder gastar más allá de lo que nos gastamos vía endeudamiento, pues toma esa decisión y por eso tanta preocupación en los mercados. Es como ese adulto mayor que le está diciendo a usted siempre al oído: pilas, don Henry, no se vaya a comprar esa moto porque es más cara frente al salario que usted tiene, o pilas, no compre tales cosas, o no malgaste aquí, o no use tanto su tarjeta de crédito por ahí en cosas que usted no va a necesitar. Es ese adulto responsable. Un freno de mano, diríamos. Un freno de mano que nos invita a ser responsables con las finanzas públicas. Más o menos eso es como la regla fiscal, y ayer se generó una reunión entre el gobierno nacional y los creadores del mercado, que son las entidades financieras, don Henry, que son sumamente importantes en el sector financiero en los procesos de colocaciones de deuda de la nación. Y como esto está generando un impacto, una incertidumbre, una zozobra en los mercados, el gobierno nacional no ha querido públicamente contarnos estos datos. Dicen al país: les vamos a entregar esta información el próximo viernes con el marco fiscal de mediano plazo, pero tuvo que hacer una reunión con esos señores de los creadores del mercado porque se ponían en riesgo los procesos de endeudamiento de la nación. Y allí en esa reunión se soltaron algunas cifras sobre para dónde vamos en materia fiscal, ya sin regla fiscal, sin ese muro de contención. Y lo que va a ocurrir, don Henry, es que este año se tenía previsto que el déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación, que se tenía previsto en 5,1% del PIB, ya no se va a cumplir ese 5,1% del PIB, sino que cerraríamos con un déficit fiscal del 7,1% del PIB. Esos son más o menos 120 billones de pesos, es decir, el gobierno va a gastar 120 billones de pesos más de lo que le ingresa. ¿De dónde sale esa plata, don Henry? Eso no aparece por ahí, usted no puede imprimir billetes así como así, usted tiene que acudir a un mayor endeudamiento. Por eso, al volarse la regla fiscal, al tener un mayor déficit fiscal, el endeudamiento del país va a subir desde el 61% actual hasta más o menos el 63 o 64% del PIB. Ya lo había adelantado el ministro de Hacienda en la Convención Bancaria, es necesario un mayor endeudamiento. ¿Por qué preocupa esto tanto, don Henry? Porque al contrario, los mercados estaban esperando decisiones en el sentido diferente, en el sentido contrario, es decir, bajar déficit fiscal y bajar deuda, y aquí están tomando la decisión totalmente contraria. ¿Y esto qué implica en la práctica, don Henry? Que muy seguramente a través de muchas operaciones, y no me voy a detener con esto que es técnico, el gobierno acudiría solo este año a un mayor endeudamiento vía colocaciones y otras herramientas que tiene, endeudamientos adicionales por unos 40 billones de pesos, son las cifras que están hoy sobre la mesa. Además de que se está hablando ya también por parte del mismo gobierno de una posible nueva reforma tributaria. Esa es otra que se vendría en esta nueva estrategia fiscal del gobierno sin regla fiscal. Don Víctor, y hay temas más preocupantes también en otros campos porque ya, por ejemplo, el gobierno, según se anuncia, firmó el decreto que va a citar a una consulta popular para el tema de la reforma laboral, y precisamente hoy sobre este tema la plenaria del Senado inició ese cuarto y último debate de la reforma laboral, el proyecto de ley que había presentado el gobierno, pero que estaría ya a pocas horas de volverse una realidad en el Congreso. Aunque tiene nuevos beneficios para los trabajadores, también tendría un impacto en las empresas por la vía de los mayores sobrecostos. ANIF presentó precisamente hoy una valoración de los puntos más preocupantes de esta reforma. No, a nosotros obviamente nos preocupa varias consideraciones relacionado con los recargos nocturnos, los recargos dominicales y festivos. Eso creo que genera cierta preocupación, sobre todo por algunos sectores. También nos preocupa esta prima de desempeño que se introdujo, que habla de un 4% en crecimiento de las empresas. A nosotros nos parece que esa es una propuesta que se podía complementar con un crecimiento del país, es decir, que solo ocurra cuando el país esté creciendo una tasa más alta,
para que no sea que estemos en episodios de bajo crecimiento y alguna empresa que le va un poquito mejor, pues la frenemos con unos costos laborales más altos. Entonces, sería bueno complementar esa fórmula o mediarla mucho, es decir, precisarla mucho más, o complementarla con que sea no solo el crecimiento de la empresa, sino el crecimiento del país, y que es lo que tenemos que aspirar. Tenemos que aspirar a que Colombia crezca más del 4%. Eso se podría complementar y creo que esos son los temas. El otro punto que hemos señalado, que también ha generado varias preocupaciones y tensiones, tiene que ver con el contrato de aprendizaje. Ahí repetimos, muy importante hacerle una evaluación a este efecto, porque de la reforma del 2002 hubo varias medidas que no se probaron, fueron exitosas, pero una que hubo un consenso en los trabajos que estudiaron la reforma del 2002 fue la flexibilización de ese contrato de aprendizaje. Y lo que queremos es que más jóvenes colombianos pues puedan acceder a esa etapa de aprendizaje en la empresa. Entonces creo que es algo muy importante revisar en el camino. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una encuesta de FENALCO revela que el Día del Padre, que se celebrará este próximo domingo, 15 de junio, será celebrado por el 92% de colombianos. El gasto promedio por persona será de entre 100.000 y 200.000 pesos. Lo que más planean regalar al papá es ropa y calzado. Y la inmensa mayoría planea pasar ese día en casa, en familia. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.